Hablamos. Hoy con una sensación térmica muy extraña, porque estábamos hablando aquí en la previa de la crisis que se viene, ¿no? Climática, fenómeno del Niño y muchas zonas donde pues no llueve, sensaciones térmicas por encima de 40 grados. Y hoy casualmente estoy estrenándome una ruana del departamento de Boyacá. Un abrazo al equipo de la zona 2 de Laboratorio de Servinsumos. Está muy buena, pero aquí donde estoy tengo calor. Pero yo estoy en la sabana de Bogotá. Claro que hoy en la sabana de Bogotá también llovió muchísimo. Y tengo reportes de Boyacá que también llovió, de una parte del sur de Santander, otra parte de Magdalena Medio como Doradal que ha llovido, pero también de otras zonas del país como Córdoba, como Atlántico que no llueve, pero departamentos como Arauca, como Caquetá, como Casanare sigue lloviendo. Entonces, es poner sobre la mesa que cada uno debe irse preparando. No importa si no llega cuando está por llegar, todo lo que hagamos en pro de cuidar y fuentes de agua, de dar más sombra, de dar más bienestar animal y valor nutricional, nos va a ayudar muchísimo. Así que a todas las personas que se conectan, bienvenidos. Sebastián, un saludo. Comenzamos ahí en los intermedios. Yo les voy dando más datos. Si nos pueden ayudar en el chat, si ya todos resolvieron el quiz. Tranquilos, el quiz no lo hemos enviado. Ahí ya vi varias caras estresadas. Tranquilos, de eso vamos a hablar. Empezando por el conferencista. Listo, Sebastián, dale. ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 10 del curso Costos Ganaderos. Hoy pues, los acompaño desde el municipio de Puerto Berrío. Me encuentro en zona rural. Tratemos de, pues, en medida de las posibilidades, cualquier novedad en la comunicación, Jorge, me la estás notificando, por eso estás de presentador acá, como te decía, a la previa con la temperatura un poco alta, a pesar de que hoy estuvo más tranquilo, pero ayer fue una sensación térmica de 43 grados centígrados. En esta sesión vamos a ir como consolidando ya un punto a lo largo de la conferencia y del curso hemos venido hablando de indicadores económicos y financieros, ¿cierto? En ellos pues creo yo que los hemos ido hablando, pero no hemos como profundizado un poco de su elaboración. Pues de nada vale saber cuánto me cuesta un kilo si yo no tengo una metodología de análisis o una metodología estable en el tiempo de evaluación que me permita tomar decisiones. Precisamente de eso que de eso que estamos haciendo era donde, pues si me encuentro en este predio, tratando de hacer un poco de esa labor, viniendo, analizando, midiendo datos, analizando campo, porque el campo, los datos o los costos no son nada sin campo y el campo sin datos o sin costos tampoco va a ser exitoso. Entonces, por eso estoy un poquitico sudado y despeinado hoy, en horario, en horario campesino, al igual que muchos de ustedes, desde temprano y hasta tarde, porque en el campo no hay horario. Vamos acá, antes de hablar de los indicadores económicos, vamos a trabajar en la construcción de tableros de control para la gestión integral del negocio ganadero. Vamos, Jorge, por favor, adelante. Entonces, es como un resumen completo de los 9 módulos que hemos venido trabajando desde una visión global, en donde iniciamos con unos fundamentos, valga la redundancia, pues queremos como ir retomando, sobre todo para las personas que no nos han podido acompañar en todo, de una manera muy ejecutiva, en donde trabajamos las estructuras de los costos, los tipos de los informes, los estados financieros, las metodologías de registro de indicadores o KPIs, registros o metodologías de registro y centros de costos. Después nos adentramos
en el costo principal de la ganadería, que es la alimentación, en donde evaluamos los costos de alimentación, el costo por día, el costo de oportunidad o de conversión, los costos de kilos y metodologías de reducción de ese costo hasta un 45%. Reproducción y sanidad, donde evaluamos pues también los principales indicadores. Ahorita les voy a decir de cuántos indicadores de costos hemos hablado y costos por ternero nacido. Alimentación avanzada, participación de cada uno de los componentes, metodología de costeo, el punto de equilibrio y el tablero de control puntual de la alimentación al ser uno de los costos más representativos de un acto. Trazabilidad, pues, que es completamente importante, no solamente trazabilidad del animal, todos hablamos de la trazabilidad del animal, pero no hablamos de la trazabilidad del insumo, del costo. Y si ambos no concuerdan, pues el resultado va a ser un resultado eficiente en resultado, que es más común de lo que creemos. Punto de equilibrio. En la sesión anterior que hablamos del punto de equilibrio, del económico, del financiero, de los costos marginales, hasta cuándo era importante o no invertir adicional en, pues, perdón, valga la redundancia también, invertir adicional en inversiones o hacer trabajo, simulación de escenarios, que yo creo que también ha sido una de las columnas vertebrales de lo que hemos visto acá, escenarios positivos y escenarios negativos, porque normalmente cuando diseñamos proyectos de inversiones, nos vamos por un escenario muy positivo, dando como resultado quizás la nueva evaluación del riesgo. Y en ese riesgo y en esa escalabilidad, escalabilidad de cada uno de los proyectos, es donde normalmente los proyectos surgen revés, no quizás de resultado, pero en muchas oportunidades de datos, y estos nos llevan a tener malos datos. Hablamos de la rentabilidad, entendiendo que es un margen bruto, neto, el ROI de los ciclos, las escalas mínimas variables y los análisis comparativos de sistemas. Y por último, las decisiones financieras, donde hablábamos de tener, perdón acá que me entró un pequeño animal al ojo. Qué pena con ustedes. Parece que hace rato no hacías campo, me extraña, Sebastián, porque una No, de las no, cosas, estoy muy europeo, Jorge. Muy estás muy británico. blanco, sí, sí, te falta un poco más de quemarte un poco con el sol, pero bueno, dale. Así es, no, estás en lo cierto. Me ha hecho falta. De ediciones financieras donde hablábamos del ROI del BPN y el payback, en donde mirábamos con una lista generada a través de un diagnóstico cuáles deberían de ser las prioridades de gasto o las prioridades de inversión, partiendo de la columna vertebral y de la rentabilidad o cómo se me muevan estos indicadores, ¿cierto? La priorización de recursos en una empresa ganadera es la verdad estructural, no solamente desde la caja, que lo veíamos desde qué hacer con la caja producida o con el EBITDA o qué es la utilidad antes de impuestos, depreciaciones e intereses, qué hacer con ella en orden, porque esas son las que generan las decisiones o las que nos obligan a romper la cadena de decisiones de compra y venta de insumos y o de ganados, generando más un deterioro mayor de la rentabilidad. Más o menos eso es lo que hemos visto, calculando los costos por proceso, por ternero nacido, costo por kilo producido, costo por litro producido, en donde yo creo que los asistentes acá han venido entendiendo más allá de una fórmula magistral o una fórmula maestra, es el análisis de la data estable en el tiempo a través de un indicador. Por eso esta sesión es bastante importante, porque acá es donde concluimos, más allá del dato, es qué hacer con el dato se va generando en un indicador. Esa es como la conclusión hasta hoy de todo. Y ya vamos cerrando. Hoy, por favor, adelante, Jorge.
vamos cerrando hoy con este contenido, que pues digamos lo que vamos trabajando en la misma dinámica, en donde hablamos de los indicadores productivos, económicos y financieros claves, el análisis de la productividad y rentabilidad de un hato, construcción de tableros ganaderos y evaluación final con conclusiones prácticas. Así nos vamos a ir moviendo. Adelante, Jorge, por favor. Y el primer tema son los indicadores productivos, económicos y financieros clave. El sistema completo, un sistema completo de medición de ganados, ¿cierto? Entonces, lo primero y más importante, pues acá yo lo visualizo en un periodo, ¿cierto? Pero lo primero y más importante es definir dentro de mi explotación tres niveles, tres niveles de indicadores. Uno inicial y base, que para mí es la columna vertebral de los dos siguientes, que son los indicadores productivos, ¿cierto? Otro consecuente con el punto anterior, que son los económicos, que eran los que hablábamos del costo de kilo producido, del costo de un ternero nacido, del costo de alimentación por día, del costo de conversión y otros que ahorita vamos a ver. Y un nivel 3 que ya es un poquito más contable, ¿cierto? Pero es importante que se tenga o financiero, que son los indicadores financieros, porque de nada vale yo tener unos indicadores productivos excelentes, unos indicadores económicos excelentes, pero que no me acompañen los financieros, porque en los financieros no arrastramos nada más una realidad actual, sino que en los financieros arrastramos también una realidad histórica. Entonces, muchas veces, por deudas del pasado o por improductividades del pasado, como en la ganadería, las decisiones que yo tome hoy normalmente son resultados del futuro. Es un negocio de medio, largo plazo. Es demasiado importante evaluar los tres. Entonces, ¿qué se encuentra uno normalmente? Que la gente trabaja un tablero de indicadores con 100 indicadores. Entonces el director administrativo y financiero o el contador te presenta 6 7 8, pues el otro te presenta 20 30 y el administrador de la finca te presenta 100. Pues yo digo que es mejor tener 100 o 50 indicadores que no tener nada, pero pienso que lo ideal es agrupar los indicadores en tres macroprocesos, que son estos tres que propongo acá. Igual cada persona puede darle un cambio, un virus según su explotación, y en ellos, y en ellos un máximo de 7 indicadores, ¿cierto? Tratar de evaluar dentro de mi explotación qué es lo más estructural productivamente hablando y que lo vea, que tenga la facilidad de presentarlo en el tiempo y de homogenizarlo, porque cuando yo los empiezo a ir cambiando año a año, que realmente no tengo la estabilidad para tomar una decisión. Porque si yo no mido sino el GDP un año sí y al otro año no, y al otro año sí y al otro año no, o a un trimestre sí y a un trimestre no, entonces se vuelve complejo. Entonces yo tengo que definirlo, sentarme a pensar, eso no se define normalmente en un día, sino que pues hay, o en un día sí, pero hay que sacar el espacio, la disponibilidad, el análisis, el tiempo, el qué quiero yo, que más adelante lo vamos a ver, y definirlo, ¿cierto? Entonces acá pongo yo unos que son muy globales, ¿cierto? Para cierto tipo de actividades, la GDP por día, que puede ser GDP o leche producida por día por animal, la tasa de natalidad, la mortalidad neonatal, que normalmente es la más estructural, y si no simplemente la general de datos, los días abiertos, la carga animal, que esta, que en esta es donde uno se encuentra muchas variaciones, porque la gente normalmente mide la carga animal en unidades animal,
Inclusive acá en el tablero lo tengo yo con unidades animal, pero el deber ser es uno llevarlo con UGG, que es una unidad de medida, digámoslo, homogénea, pero hay veces comprendo que es difícil en ciertos trabajos, en ciertas explotaciones. Entonces la pongo acá en el tablero por unidades animal, porque para tenerla, es mejor tenerla que no tenerla. El porcentaje de preñez al servicio, si utilizo programas de IATF o de inseminación, pues digamos lo que ahí se agrupan muchos de los indicadores productivos estructurales. Creo que más ya es, digámoslo, innecesario. En los económicos nos concentramos en los costos que hemos venido entendiendo, comprendiendo su significado y su forma, más allá que, más allá que su cálculo, porque yo creo que los cálculos los podemos encontrar en cualquier inteligencia artificial o en cualquier Google. Lo importante es eso que me da, qué es, con qué se come y qué puedo hacer con ello, ¿cierto? Entonces acá propongo estos 6 indicadores que son los más estructurales, y en financieros también doy unos que considero yo también lo son. Estos ya acá todos y cada uno de ellos en las sesiones anteriores tenemos las fórmulas y su metodología de cálculo, quizás en la gran mayoría tipos con ejemplos de cálculos, y, y si yo los tengo, le defino una meta, y definiéndole una meta le defino cada cuánto le voy a hacer seguimiento. Y al yo empezar a analizar este indicador, imagínense en este cuadro, sin esto, la meta arriba y el resultado abajo, empiezo a ir evaluando mes a mes, o semana a semana, o año a año, o mes a mes, ¿cierto? O por evento, o por ciclo. Empiezo a evaluarlo. Cuando se me empiece a mover estas tres líneas que hay acá, normalmente si se me mueve una acá desfavorable, posterior se me impacta acá en el corto plazo, y en el largo plazo se me impacta acá. Entonces empiezo yo a ir estructurando y sobre todo empiezo a ir dimensionando mis decisiones o mis desaciertos o mis aciertos en producción, cuál es el impacto que se genera en los económicos y cuál es el impacto que se genera en los financieros. Cuando yo empiezo a tener eso, no solamente esa información me beneficia a mí, sino que si empiezo a comunicárselo a un equipo de trabajo, encabezados en trabajos de ganadería o en trabajos de oficina o en trabajos de campo, según la magnitud de la explotación, puedo ir empezando lentamente, digámoslo, en varias vías, en una vía productiva con los funcionarios operativos, y en una vía económica, con, llegamos lo que ya una estructura o un nivel jerárquico dentro de la organización un poco superior. Aunque en muchas de las oportunidades, también en campo, nos hemos dado cuenta que estos indicadores y hasta estos de manera colateral nos los puede ayudar a mejorar desde el funcionario más básico en cargo que tengamos en nuestra empresa, porque normalmente son funcionarios básicos en cargo, pero no nos olvidemos que todos y cada uno de ellos también son lo que muchos de nosotros somos, o soy de manera orgullosa, que somos campesinos. Y recordemos que el ser campesino y el conocimiento lo debemos de tener, pero más allá de eso, perdón, el ser campesino necesita un conocimiento, que tengamos un cartón, que hayamos tenido una experiencia, es formalizar un poco el sector, pero más allá de formalizar lo que es una necesidad, el conocimiento básico de la tierra y trabajarla, lo hacemos son los que nos gusta esto y los que vivimos de esto. Entonces, cualquiera de ellos nos puede venir a sumar algo para bajar un costo litro o un costo kilo de 8.000 pesos, pues en un ejemplo práctico que quizás acá es costoso, a bajarlo a 6.500, simplemente con una experiencia de vida pasada, con una experiencia en su parcela o con una experiencia en otro empleado. Y muchas veces caemos en el error
de subestimar a nuestros colaboradores cuando realmente tienen un conocimiento bastante valioso y en muchas oportunidades, y lo digo por experiencia propia, hemos movido más estos indicadores muchas veces trabajando desde el origen, como dice el eslogan de nuestra empresa, que con alguna persona muy técnica y muy estudiada, porque muchas veces buscamos el abogado, perdón el ejemplo práctico, río arriba, pero resulta que está en lo básico y en la operación de nuestro día a día básico. Aquí todos somos orgullosamente campesinos, Sebastián, estoy segurísimo de eso. Quiero invitarlos a que nos escriban el número 2 en el chat si somos orgullosamente campesinos, porque pues es nuestra raíz, nuestra esencia y somos motor de la economía en la mayoría de los países de Sudamérica y Centroamérica. Entonces, pues ahí evidentemente en el chat están todos los campesinos, así que felicitaciones, porque ¿qué sería de una mesa al desayuno sin una leche, sin un queso, al almuerzo, pues sin la carne, ¿no? El pollo y a la cena tal vez, pues ese pescado y esas otras proteínas más nobles. Pero bueno, adelante, Sebastián. Que no falte la guapanela ahora. Se me olvidó un artículo de primera necesidad. Es verdad, es verdad. Adelante, Jorge, ya a la siguiente. Bueno, después va otra parte que es si yo tengo esos resultados que acabo de empezar a generar, no solamente el resultado, sino la meta dentro de lo que yo me tracé en mis números y en mis cálculos de costos, que empiezo a hacer por eso, ¿cierto? Entonces, hablábamos en sesiones anteriores también, pero digamos lo que acá vuelvo y doy redundancia izquierda, es una presentación un poco, perdón, un slide un poco grueso, pero quiero en uno solo como tratar de dimensionar. Y esto es, y esto es un caso, como muchos de los que les he puesto acá, reales, ¿cierto? En donde partiendo de un análisis de productividad, trabajo no en brechas y benchmarking regional, ¿cierto? Entonces, evaluamos unos indicadores de los anteriormente expuestos y se empezaron a trabajar de la siguiente manera. Venga, ¿cómo está su finca en este indicador? ¿Cierto? Caso GDP, esta finca estaba en 550 gramos diarios y la referencia regional de fincas élites medias o de fincas medias estaba en 650 y con una mejor práctica o fincas ya sobresalientes en 850. Entonces, si nos empieza a trazar, venga, normalmente la gente quiere pasar del 550 gramos y quiere pasar a los 850 gramos, ¿cierto? Pero se nos olvida que en agricultura y en cualquier negocio, como digo yo, de una manera jocosa, 9 mamás no hacen un bebé en un mes. Es decir, para pasar de 550 gramos a 850 gramos, yo les ponía un comparativo que era gatear, caminar. En la caminada al principio empieza uno a caerse, después empieza uno a caminar más rápido y después puede correr y en algunos casos puede volar. Pero si yo no hago ese paso a paso, muy posiblemente cuando yo llegue a los 850 gramos, lo voy a lograr, pero lo voy a lograr de una manera no viable financieramente. Entonces yo estimo contra la media cuál es mi oportunidad, ¿cierto? Y si yo en esta finca tengo 100 individuos, en un periodo de un año, mejorando 100 gramos, me puedo estar ganando o optimizando 34.560.000 pesos. Y estamos hablando de un inventario, digámoslo, medio, de una finca media. Y muchas veces nos vamos a tratar de ganarnos estos 100 gramos de más, porque la unidad está en kilos, y nos vamos a ganarlo con inversión. Y resulta que en el 99% de los casos no necesita inversión, sino que lo que necesita es pensar diferente, una administración, usar los recursos que se tienen para ello. Y sin inversión se puede lograr.
Ahora, en un ciclo de caja corto, cuando yo lo empiece a planear como lo vimos en la sesión anterior, quizás en el primero no voy a poder lograr los 850 porque no tengo caja para hacer la inversión. Pero si trabajo en administración, que es esto que nosotros le estamos acá exponiendo, Servinsumos y mi persona, empiezo a trabajar en esto. Y con este beneficio, yo puedo empezar a disponer ya en el año 2 de inversiones que con este mismo capital, quizás, y sin necesidad de capital de trabajo, de financiamiento, puedo empezar con la misma generación de mi negocio o cubrir gastos fijos que estaba dejando de cubrir o una pérdida, o puedo empezar a generar una inversión. Y si yo empiezo a ver sobre cada uno de estos indicadores, en este caso de una explotación media que puede tener 100 novillos y 80 vacas, en este escenario, trabajando en costos, detallándolo, cuánto me gano, gasto en mano de obra, cuánto me ahorro en mano de obra, qué tan eficiente es mi mano de obra, qué tan eficiente es mi consumo. En estos solo casos, que fueron casos reales, que fueron casos reales, estamos haciendo una optimización del costo, pues, eh, no sé, pero acá no lo veo, de 94 millones de pesos, ¿cierto? Que es la sumatoria, 98 millones de pesos, correcto, de 98 millones de pesos. Entonces sí se puede, es cierto, y quizás en el año uno no lo voy a lograr todo, pero si yo empiezo a trabajarlo, a medir mi indicador, a qué voy a hacer por eso, no solamente pienso yo, sino que piensa un equipo de trabajo, con seguridad que el resultado va a ser bastante favorable, el resultado financiero, y en el año 2, periodo 3, según según mi ciclo y según mi actividad, con esa misma caja, con esa misma caja puedo ir trabajando para hacer mis inversiones y pasar de la referencia regional a hacer parte de la mejor práctica, porque con la misma utilidad que voy generando, la misma caja que voy generando por excedente, con esa misma caja voy empezando a desarrollar mis proyectos que necesitan un poco más de inversión. Y estamos hablando acá de fincas, si ven abajo los ejemplos y los costos, estamos hablando de costos y de optimización, digámoslo, abro comillas, mínimas que se pueden gestionar, detallando qué es lo que necesito yo hacer para mejorar mi ganancia de peso con lo que tengo. Mejorando solamente 100 gramos, miren lo que pasa, mejorando 10 puntos porcentuales en la natalidad, que no es fácil, miren lo que pasa, me ahorro 14 millones, me gano 14 millones de pesos, ahorrándome en costo 1.500 pesos por kilo, que es algo que es muy trabajable en cualquier ganadería. Me puedo ganar otros 14 millones en margen que va de la mano con el costo, y digamos lo que se complementan los 14 y los 26. Simplemente es un ejemplo. Normalmente si yo optimizo arriba, mejor el margen, pero lo estoy dando a modo de ejemplo de manera separada, 26 millones de pesos, o en días abiertos, que también, al igual que el anterior, va atado al de natalidad, usualmente 7 millones 920. Entonces, si yo empiezo a trabajar y le desarrollo un listado de acciones clave, pues que ahí pongo ejemplos, nutrición y suplementos, IATF, reproductivo, pasturas e insumos, reducir costos indirectos de fabricación, que ya yo creo que todos entendemos qué es, o costos fijos, y precisar muchas cosas con seguridad que en nuestras explotaciones vamos a poder, todos y cada uno de los acá reunidos, optimizar el resultado y por ende ganar más dinero, o por lo menos poder simplemente degustar de un hobby de una manera menos costosa. Por favor, adelante, Jorge. Eso que tú mencionas de los 10 gramos es trascendental y se puede hacer desde potreros más pequeños, cambio, rotación de potreros, suplementación mineral. Y estos 10 gramos sí que va a coger relevancia ahorita cuando se empiece a secar un poco más la tierra, el suelo, los potreros. Entonces miren cómo algo que parece muy poquito, pero nuevamente es sumar el volumen, ¿no? 10 gramos por día, por semana, por mes, por el número de animales que ustedes tienen, ahí hay mucho dinero. Entonces no se trata de lo que no controlamos, como otro tema muy controversial estos días, las guías de movilización, eso no lo controlamos nosotros.
pero sí la ganancia diaria de peso. Ahora hablamos de varios temas. Sigue, Sebastián. Así es. Entonces, acá sigue el análisis de la rentabilidad o de la integralidad de un ART, ¿cierto? Algo que yo le digo, pues si digamos lo que cada que lo uso, utilizo el símbolo de integral, que es, venga, ¿qué hago yo y cuáles deberían de ser mis palancas de rentabilidad? Palanca, pues yo creo que todos sabemos que es una palanca por un sabio filósofo, que es dame una palanca y mover el mundo. Pues eso aplica para cualquier negocio y esto que están aprendiendo acá no sirve nada más para el negocio ganadero, sino que sirve para todo. Hay una palanca uno que es el precio de venta, ¿cierto? Hay una palanca dos que es el costo de alimentación, que ya sabemos que es el más grande, ¿cierto? En cada uno de nuestros negocios es diferente, pero para el caso de ganadería es esto. Hay una palanca 3 que es la eficiencia reproductiva, y hay una palanca 4 que es la estructura de costo. Normalmente la gente se concentra demasiado en los primeros tres, ¿cierto? Yo creo que hablar de precios de venta y de trabajar en un mercado de valor agregado, tratar de vender de la mejor manera, mirar si se vende en canal o se vende en pie, el teaming, que era lo de la estacionalidad del mercado, que también lo hablamos, que normalmente en ciertos periodos, en ciertos periodos sube el precio del ganado o baja el precio del ganado, lo mismo pasa con la leche. Si yo vendo en canal, en feria, en frigorífico, de manera directa, no a través de intermediarios, diferenciación por raza, por peso, certificaciones productivas, negociar un precio mínimo antes de vender. Hay gente que también lo hace, futuros, a pesar de que en el negocio ganadero, digámoslo, actualmente ya no se tasa por eso. Mercados como el brasilero o el uruguayo ya están trabajando en futuros. Yo creo que ese es el futuro que le espera también a la ganadería, digamos, lo más de Centroamérica. Produciendo más volumen se pueden acceder a ese tipo de situaciones. Imaginen ustedes, previo a sacar los ganados, garantizar el precio de venta. Como tiene beneficios, tiene riesgos, pero también mayor certeza. Entonces uno empieza a ir trabajando en eso y yo creo que acá todos han trabajado en qué hacer, pero si yo no lo mido históricamente y empiezo a mirar si verdaderamente sí estoy generando un impacto y ni siquiera tengo el precio de venta medio mío histórico en los últimos 3 años, entonces es muy complejo evaluarlo. Pero si yo empiezo a medirlo, puedo empezar a ir tomando acciones correctivas y que verdaderamente esa palanca sí haga espuma, no sea algo que genere nada más un reproceso. Una palanca dos, que es el costo de alimentación, muchas veces lo tenemos claro, pero no evaluamos la eficiencia de nuestro equipo de trabajo en campo, en mantenimiento de praderas, en mantenimiento de cercas, o no evaluamos el consumo de minerales. Entonces, al no evaluarlo, es una palanca que está suelta, y al ser la palanca más costosa, pues los costos pueden subir de manera onerosa. Lo tercero es una eficiencia reproductiva, que más que reproductiva sería una eficiencia productiva, y ahí entramos en los indicadores que hablamos ahora. Es, es trabajarlo, es coger la palanca y empezar a ver las cosas todos los días de una manera diferente, no viéndolo desde el problema o desde la limitación, sino viéndolo desde el qué se puede hacer, porque siempre habrá algo que se puede hacer. Cuando deje de ser necesario el hacer algo que sea el único camino, significa que no estamos viendo más allá del problema. Y cuando uno no ve más allá del problema, es muy difícil que encuentre la solución. Y por último, si yo tengo estos tres, pero no miro mis costos en cifras, arriba hablamos de eficiencias, arriba hablamos de consumos, arriba hablamos de productividad, arriba hablamos de precios de venta, pero si yo no miro la conclusión en mis costos, entonces pues no hice nada, ¿cierto? O todo el esfuerzo mío en la palanca uno, en la palanca 2 y en la palanca 3 pues no fue viable o no dio como conclusión un resultado.
o si me lo dio bueno, pues no lo mido, o si me lo dio malo, no sé qué pasa, porque muchas veces es más costoso lo que yo hago para mejorar algo, un indicador productivo, que el resultado numéricamente hablando. Entonces es bastante importante hacerlo. Y si yo hago eso, puedo trabajar en este último ítem, que es una inversión priorizada, ¿cierto? Es decir, yo tengo mis recursos, yo tengo mi caja libre. ¿Cómo hago yo para invertir esa caja libre de la manera más eficiente que me permita dar continuidad a mi crecimiento, así sea lento, pero que sea estable en el tiempo? Recuerden que en sesiones anteriores hablábamos de la sostenibilidad ganadera. Que una de esos pilares normalmente la gente asocia la sostenibilidad única y exclusivamente con el medio ambiente y con el sistema, pero la sostenibilidad más importante de todas es la sostenibilidad financiera del proyecto o de la ganadería. Entonces, partiendo de ahí, ya nos vamos a la construcción del tablero de indicadores, ¿cierto? Pues hay diseños de todo tipo de tableros de indicadores, como les decía ahorita, pero yo lo debo de hacer de acuerdo a mi trabajo, ¿cierto? Y a lo que yo tenga en mi hato, en mi ganadería. Entonces, es como pasar del simple dato que se queda en un análisis de un corral sin sentido, ¿cierto? A registrarlo de la manera periódica o en un libro de contabilidad y registrarlo de la manera periódica y darle continuidad en el tiempo. Entonces, si continúa Jorge, entonces, ¿cómo se debe construir un tablero de control ganadero que sea efectivo? ¿Cierto? El, un tablero de control no es una colección de datos, que es lo que yo les decía ahorita. Hay veces nos centramos en hacer una colección de datos, de información, 10.000 archivos, pero que con ellos no se hace. Simplemente un tablero de control es un sistema de alertas tempranas que nos orienta a tomar mejores decisiones. Menos indicadores siempre van a hacer mejor seguimiento. Es decir, en este caso más es menos. Es mejor coger pocos, pero sobre ellos trabajar. Y esos pocos, quizás el enfoque del resultado de uno es malo y ese malo o ese optimizar me puede llevar a mí a abrir 10 de ese o 3 de ese o 4 de ese subindicadores. Pero si yo empiezo a trabajarlo así, empiezo a cumplir los principios de un buen tablero, deberían de ser esos. Entonces, cuando hablo de los 5 principales, digámoslo, objetivos para crear un tablero de indicadores, el primero y más importante es ser pocos y relevantes y espacio relevantes. Hay veces las personas entienden pocos y relevantes y no se genera un cambio en el resultado de esa manera. Subieron máximo 12 15 indicadores, porque cuando tenés más es más el ruido que hace o el eco que de verdad generar o llevarnos a una acción posible. Lo segundo, que sean comparables en el tiempo. Hay gente que trabaja la ganancia de peso en gramos día, al año siguiente en arrobas, o al año siguiente en kilos mes, o al año siguiente, o al año uno pesó los ganados marzo y junio, al año siguiente los pesos en junio y en diciembre. Entonces, no solamente es el indicador la frecuencia, sino la estacionalidad, porque cuando yo hago una estacionalidad en el tiempo, soy comparable. Y hablo no solamente de los productivos, sino también de los financieros. Entonces, es bastante importante. La frecuencia correcta, que me salté uno, y ahorita les explico el por qué, porque no todo se mide igual. Y lo más importante es generar un esquema de semáforo y que ese esquema de semáforo me genere acciones concretas a mejorar con el dato del costo, ¿cierto? Cuando yo me voy a la estructura del tablero, si yo veo, si yo veo estos que propongo acá, ¿cierto? Entonces, acá
planteo 5, ¿cierto? Que son los mismos tres que hablamos inicialmente, simplemente que este dato de pronto le quiso abrir algo un poco más a la reproducción, ¿cierto? Arriba hablábamos de productividad, pero esto era una cría puntual, entonces la cría tuvo que abrir, como es una cría, usted le hable dentro de la misma sección uno, mire que es del mismo color, es verde, le incluyo esos otros indicadores, entonces lo abro un poquitico más porque esa es la actividad. Por eso ahora en el ejemplo quizás yo decía de 12 a 15 indicadores, pero lo más importante siempre es este que vemos acá, que es la sección 5, ¿cierto? Que esa sección 5 son las alertas activas. Cuando yo pongo mi semáforo en rojo sobre el indicador, sobre el comparable del mes anterior, significa que algo pasó y tengo que empezar a desarrollar no solamente la medición del indicador, de ese indicador que tengo mi acción a corregir en un ciclo largo, sino que si tengo una acción a mejorar una acción a mejorar que es medible en un ciclo largo, tengo que buscar de qué manera en campo puedo hacerle seguimiento en el día a día, no esperar la próxima alerta, que si la próxima alerta a los 3 meses, pues entonces ya no pierdo 3 meses, sino que voy a perder 6 meses y quizás hasta 9 mientras que corrijo. Entonces puedo ir interviniendo parcialmente o cortando ciclos de una manera más anticipada, para no trabajar sobre el error, sino trabajar sobre la planeación. Puedes adelantar, por favor. Esto es un ejemplo de un tablero de indicadores, ¿cierto? Que normalmente, pues acá lo estoy haciendo de un solo periodo, ¿cierto? Entonces acá esta línea habla acá este indicador habla de la productividad, entonces está en amarillo porque mi meta es 650 gramos, ¿cierto? Digamos lo que estoy mal o bien, pues para este caso está amarillo, pues hay que mirar los rangos de tolerancia para el semáforo, la carga animal, entonces si la meta es superior a 2 estoy cerca, ¿cierto? Si mi mortalidad la tengo en el 1 o 2 estoy bien. Pero acá sugiero, sobre todo si cada uno de ellos una meta propuesta sobre el indicador a trabajar. Y ya después le pones acá el de antes y el de después y puedes ir empezando a pintar rojo o amarillo y a compartir con tu equipo de trabajo y mirar. Y si analizan este tablero alcanza hasta analizar los días de caja disponible de la organización, que el deber ser es uno tener caja, el porcentaje, el porcentaje de deuda o destinado a deuda versus el ingreso, el ROI del ciclo, y pasamos por todas hasta comparando el mes anterior, ¿cierto? Porque cuando usted tiene este indicador, por dar un ejemplo, con acción de mejora, perdón, este GDP, pues es bueno siempre mirarlo con los meses anteriores si está en rojo, para poder saber contra el mes anterior cómo estoy o contra el periodo anterior cómo estoy. Y lo mismo pasa desde el punto de vista de costos o desde el punto de vista financiero y de caja, porque todos estos que hay acá, productivamente hablando, se traducen en estos que hay acá financieros. Adelante. Es una evaluación final y conclusiones prácticas, ¿cierto? Para mí, esto es esto es lo que yo le digo, un caso integrador en el marco de lo que de lo que acabamos de aprender, ¿cierto? En todos estos, a lo largo de estos casi 2 o 3 meses. Lo primero es trabajar en hacer un diagnóstico, ¿cierto? Es decir, si yo no hago un diagnóstico de qué tengo, es muy difícil trabajar en lo que voy a hacer. Entonces, hago mi diagnóstico productivo vía indicadores. ¿Cuáles son mis indicadores de campo? Pongo acá un ejemplo. ¿Cuál es mi costo?
cuáles son los registros que tengo que empezar a hacer, cuáles son mis planes nutricionales, mis planes de manejo, y partiendo de eso, hago un plan de costos donde pueda empezar a separar mis costos por fases de ciclo, implementar la ficha de costo o por animal o por ato o por actividad. Calculo mis puntos de equilibrio en el negocio, hago los análisis de la sensibilidad con el indicador de mayor preponderancia o de mayor importancia en el ato, ¿cierto? ¿Cuál es mi costo objetivo al que yo le voy a apuntar versus el que tengo? ¿Qué es lo que necesito hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que necesito invertir para poder mejorar mis actividades? Entonces, ¿cuánto dinero requiero, ¿cierto? ¿Y de dónde lo voy a sacar, ¿cierto? Y acá también hablo de eso. Y partiendo de eso y de mis análisis de, de trabajo, empiezo a hacer el tablero de gestión que a través de 15 KPIs me lleve por el mundo desde que yo, desde que yo partí de mi diagnóstico hasta que empecé a escribir mi plan de costos y de trabajo con mi inversión, empiezo a hacerle seguimiento. Y yo empiezo y hago y sigo este debido proceso con seguridad que en el corto, mediano plazo, los resultados, los resultados que voy a obtener van a ser satisfactorios financieramente hablando. Y ese plan le debo de realizar un seguimiento trimestral, mensual, semestral, de acuerdo a mi actividad, para que me dé como resultado algo bueno o un buen resultado financiero y pueda tomar mejores decisiones y por ende siga el ciclo productivo normal orientado a producir o a liberar no solamente una mayor utilidad, sino en el corto, mediano plazo, optimizar mi caja y mi rentabilidad general del negocio. Adelante. Adelante, Jorge, por favor. Ya adelantó, Sebastián, de pronto no te ha cargado. Ya estamos en No, las ya, 10. sí, ya. Las 10 conclusiones prácticas del módulo y lo que debe cambiar acá para todos o para otros, simplemente reforzar que quizás ya hayamos medido y trabajado más en la cifra, ¿cierto? Es comprender que la alimentación, incluyendo el campo, es el costo, pues el campo y el mantenimiento de la pradera es el costo más importante de la ganadería, pero a la misma vez el más controlable. Y una mejora del pastoreo puede reducirlo entre un 30 y un 45% sin bajar producción. Y acá pongo comillas, y sin dejar caer la finca, hablando en un lenguaje de campo, sino por el contrario, manteniéndola. Que el costo del ternero nacido y el costo por kilo vivo son los indicadores que resumen la eficiencia de un negocio ganadero, quizás de cría o de producción, sea de carne, cuando hablo de kilos, y en mis ejemplos también en muchas oportunidades, en muchas o en todas es escalable tanto a una ganancia de peso de carne o a un costo de litro producido. Una tercera conclusión es que el punto de equilibrio en el precio de venta determina si el negocio es viable o no. Y tenerlo calculado es obligatorio, diría que antes de vender, inclusive antes de invertir. Cuarto, que la trazabilidad económica transforma datos de campo en decisiones. Sin registro no hay gestión jamás posible. Cinco, que la escala importa porque los costos vivos se diluyen, eso lo vimos en los ejercicios iniciales. Con más animales normalmente se es más eficiente. Hay un mínimo de cabezas para cada esquema productivo o un mínimo de producción para cada escala, para cada esquema productivo. Seis, que invertir en pasturas y genética tiene ROI superiores al 40%. Antes de infraestructura, menor al 15%.
y así se maximiza el retorno del capital o de la caja disponible, que era lo que hablábamos quizás en la sesión anterior. Que un crédito o un endeudamiento solo crea valor si el proyecto es por encima del ROI y que los créditos en medida de las posibilidades nunca deben de utilizarse para operación y que siempre debemos de tener en cuenta los incentivos que se tienen en los gobiernos, no solamente de Colombia, también hay personas de otros países. Yo creería que actualmente en todos los países que nos acompañan se tienen beneficios para el sector agropecuario al ser primario. No creo que alguno de las personas de acá o alguno de los países no tengan incentivos a ese tipo de crédito. Cosa diferente, es un beneficio que tenemos muy grande en nuestro sector. Un octavo punto que es que un tablero de 12 o 15 indicadores con semáforos mensual o periódico, más allá del mes, reemplaza 1000 hojas de Excel y orienta exactamente, o 1000 hojas de libreta, y orienta exactamente el foco de actuar para mejorar el resultado. Y que los análisis de sensibilidad o de hipótesis que vimos muestra qué variable mueve más el resultado, si el precio de venta, la GDP o el costo del concentrado. Ejemplos que pongo acá. Normalmente son las palancas clave en una actividad. Y medir sin actuar no tiene valor. Es, digámoslo, lo más común que se encuentra en el negocio. Cada indicador en rojo debe generar una decisión concreta con responsable y fecha de seguimiento. Continúa, por favor, Jorge. Y acá ya se habla de una hoja de ruta, ¿cierto? Ya vimos que era lo que teníamos que hacer. Ahora venga, ¿cómo se come esto? ¿Cierto? ¿Cómo se come esto en la práctica? Entonces, acá les pongo desde mi experiencia una hoja de ruta. Hoy estoy en el día cero, con curiosidad de hacer esto, de buscarle una aplicabilidad, quizás no total, una parte quizás la veo soñadora, otra la veo alcanzable, otra la veo muy viable para mi negocio. Entonces simplemente me genero en los primeros 30 días, me genero en los primeros 30 días un diagnóstico, ¿cierto? Ese diagnóstico incluye esta lista de actividades que van desde abrir los libros de costos, registrarlos, calcularlos, levantar inventarios, pesos, fechas de entradas a lotes, identificación de mis mayores costos y calcularlo sobre el porcentaje. Entonces empiezo a generar mi diagnóstico, ¿cierto? Me demoro 30 días más o menos montando un diagnóstico, o si estoy más desocupado y es mi hobby, lo puedo alcanzar a hacer hasta el mediodía, ¿cierto? Después voy del día 31 al día 60 a ir analizando, a ir analizando qué medio me fue dando mi diagnóstico y cómo voy buscando el punto de equilibrio. Calculo el punto de equilibrio, calculo el precio al que me salen con los datos que voy analizando, construyo y proyecto mi flujo de caja. Acuerden que hablamos que el flujo de caja no necesariamente es resultado financiero. Una cosa es el resultado contable, otra cosa es el flujo de caja, donde hablábamos de que el flujo de caja es el rey, es decir, sin caja es muy difícil, es muy difícil poder mejorar. Evaluamos cuáles son las inversiones prioritarias, pues acá listo dos, ¿cierto? Si estamos hablando de un mes o de 90 días, reviso dentro de mi flujo de caja y el calendario sanitario y productivo versus el ejecutado, comparo los indicadores con los promedios regionales, ¿cierto? Que es lo que hemos venido hablando. Y del día 60 al día 90 ya monto mis tableros pues, con 10 12 o 15, y empiezo a tomar mis primeras decisiones de inversión basadas ya en mis resultados o mis análisis, donde miro en cuántos días se paga, lo que hablamos del payback, el ROC, el ROI,
y empiezo a ir definiendo, venga, mis precios mínimos de venta para estos ganados que voy a hacer, mis precios mínimos de, de corrijo de insumos y demás, cómo puedo ir trabajando y proyecto los ciclos completos de lotes, el punto de equilibrio y el margen a que le quiero apuntar. Y por último, y más importante, pues, estamos hablando de un proceso de 90 días, que ahorita les digo que, pues, como cuál es la palabra correcta para este ciclo. Comparto este resultado del tablero que vimos antes, lo comparto con mi equipo de trabajo y empiezo a ir estableciendo una periodicidad en reuniones para ir cada 90 días, ir volviendo y se hace este ciclo. Y esto es un ciclo que yo digo que es dinámico e interactivo. ¿Qué significa eso? Es decir, puede que hoy haga algo y en un año lo tenga que volver a hacer. No es el deber ser, pero es lo que pasa en nuestro campo por los ciclos estacionales de tiempo. Hablo pues de pluviometría, climáticos o simplemente por el tipo de actividad en la que estoy. Entonces es ir reconstruyéndolo, reconstruyéndolo y perfeccionándolo. Y todos los indicadores se van moviendo y día a día voy empezando a trabajar en optimizarlo, hasta cierto punto. ¿Cuál va a ser el punto? Como yo le digo, el punto de equilibrio, pero ya no el punto de equilibrio para yo ganar cero, sino el punto de equilibrio, el hasta dónde es viable tener una, hasta dónde es viable producir, porque siempre habrá un punto de quiebre, como les decía en la sesión anterior, que es el costo de conversión. Llega un momento en donde ya producir más no es negocio, sino que ya sale más costoso producir. Y encontrar ese punto, yo diría que es la satisfacción de un productor agropecuario o un productor ganadero, siendo muy difícil hacerlo, siendo muy difícil hacerlo y llevando mucho tiempo el lograrlo. Y diría que nunca será perfecto, siempre será variable. Adelante, Jorge. Pues digamos lo que con esto doy por terminado, como yo le digo a esto, el módulo uno de costos, ¿cierto? Donde trabajamos por estas 10 sesiones. En esas 10 sesiones, pues hablamos de mucho, pero digo que lo que más hablamos fue de KPIs. Hemos pasado por 48 indicadores que evaluamos, no solamente financieros, sino producción. Como nos movimos en 12 casos reales, como digo ahí, con datos reales. Y concluyo con esto, el ganadero que mide, decide, el que decide con datos, prospera. Creo que para mí es la conclusión, es una frase muy simple, pero con eso la doy por terminada y me gradúo como profesor. Espero, Jorge. Sebastián, muchísimas gracias. Claro que sí. Más allá de la graduación es el reconocer lo que hemos aprendido. Y en estas 10 sesiones tuvimos de todo. Esos indicadores de gestión ganadera es para que no tenemos que salir a hacerlos todos de una vez. Pero si yo no estaba teniendo sino solo inversión, precio de venta, pues si le empiezo a sumar indicadores, voy a ajustar más mi rentabilidad y mi margen. Si yo ya tenía unos costos fijos, costos variables y le agrego otros más, cada vez controlo más. Entonces, para mí como docente, como profesor, como facilitador, estás más que graduado. Muchas gracias, Sebastián, por habernos acompañado en este aprendizaje y voy a abrir en este momento los micrófonos para el que desee mencionar algo mientras les doy las recomendaciones.